Ahora sí está re bien el internet. Sí, gracias a Dios, por fin, gracias a Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver quién se va a ir conectando. Gracias a Dios, por la gracia de Dios. Beatriz Morales, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Ángeles, buenas noches. Buenas noches a todos mis hermanos, ¿sí? Linda, ¿qué tal? Buenas noches. María Rosas, buenas noches. Car Lucero, sí. Dolores, ¿cómo estamos? Lolita, la familia Arriaga. Linda, buenas noches. Susi, qué gusto saludarte. Manuel, qué gusto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. A todos mis hermanos, les mando saludos. Simón Salgado ya por Facebook, ¿sí? También mi hijo Enrique, Citlali, Quiquitos, se hacen de ver conectado ahí. Marinita, buenas noches. Buenas noches a todos mis hermanos. Qué gusto saludarlos. Qué gusto estar aquí para por lo menos en estos medios saludarnos, ¿sí? De esta prueba que vino sobre el mundo entero, en el cual el Señor nos está guardando y nos seguirá guardando de todo mal, porque Dios es poderoso. Dios es poderoso para guardarnos de todo mal. Doctora Leonor, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, mis hermanos. Maestra Pati Zambrano, qué gusto saludarlos, ¿sí? Amén, amén, amén. Vamos a orar, mis hermanos. Padre mío, creador del cielo, de la tierra, al Dios único, santo y verdadero, al Dios inmortal, al creador de todas las cosas, Señor, al que nos hizo en Cristo Jesús para buenas obras, al que no hay nada imposible para Él, el que cumple sus propósitos según su beneplácito. Gracias, Señor, por habernos puesto en Cristo. Gracias por tu propósito divino. Te rogamos, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, que nos des hoy, Señor, que seamos fortalecidos, Señor, con tu espíritu en este hombre interior que pusiste en nosotros, Señor, en este hombre interior que sea fortalecido para que cambie nuestra alma, Señor, cada día más y más y más y más, Señor, para hacer tu perfecta voluntad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Janet, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Saludos a tus papis, sí. Berta, también saludos a tu hija Yasmín. Ay, no me acuerdo el nombre de tu yerno, pero sí me acuerdo muy bien. Sí, buenas noches a todos. Rocío, sí, Araceli y a Bernardo, buenas noches. Bueno, pues abre tu Biblia, vamos a ver si hoy sí terminamos todo esto del trono blanco, ¿no? Que ya vamos muy avanzados. Abre tu Biblia en Apocalipsis 20, que es la que nos puede ubicar, que habla del trono blanco. Entonces dice Apocalipsis 21, dice: vi un ángel que descendía del cielo de Dios con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Es decir, es el inicio del milenio, donde reinará nuestro Señor Jesucristo, junto con todos aquellos que alcanzaron la corona, ¿sí? Reinará. ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo estás? Pues, toda la familia Galvez, los mando saludar, ¿sí? Y entonces aquí inicia el milenio, por eso estamos viendo Apocalipsis 20, inicia el milenio. Y dice en el versículo 3, y lo arrojó al abismo a Satanás y lo encerró y puso sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Después de esto tendrá que ser desatado por un poco de tiempo para que venga ahora el juicio de Dios sobre el Satanás, ¿sí? Y dice en el versículo 4, y vi tronos, o sea, esos tronos pertenecen a todos los que alcanzaron corona, que se alcanzaron a perfeccionar,
y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. La facultad que otorga nuestro Padre Celestial para aquellos que sean perfeccionados y que alcancen corona, que fuimos al cielo, que estuvimos en el cielo durante todo el tiempo que estaba sucediendo aquí en la tierra, la tribulación y la gran tribulación. En todo ese tiempo estaremos en el cielo. Pero aquí también dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea que aquí en este momento sabemos que lo que nos dice Apocalipsis 20, que es el momento cuando se juntan, ¿sí? Se juntan tanto los que fueron al cielo, ¿sí? Descendió el Señor Jesucristo con su esposa ataviada, como dicen Apocalipsis 21, viene con su esposa, ya no la iglesia, sino viene con su esposa, una esposa ataviada para su marido, es decir, todos sometidos a la voluntad del Padre, porque el Padre... a la voluntad de Cristo, porque el Señor cambió nuestra manera de pensar y somos perfeccionados y obedecemos a Cristo en todas las cosas. Tenemos la mente de Cristo, obedecemos a Cristo, somos perfeccionados, tenemos paciencia, tenemos frutos de amor, creados para buenas obras. Hola Pati, ¿cómo estás? Buenas noches. Y entonces también se unen aquellos que se quedaron a la tribulación y a la gran tribulación y que fueron ganados para Cristo, todos aquellos que tuvieron que no permitir que les pusieran la marca, no adoraron a la bestia ni la imagen, ¿sí? No adoraron a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes, ¿sí? Y aquí en el versículo 5 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces, ¿quiénes son estos muertos que no volvieron a vivir durante 1000 años? Son todos los que se les predicó el Evangelio, que fueron a la tribulación, que fueron a la gran tribulación, pero ni aún así quisieron recibir a Cristo como Señor y Salvador, no se arrepintieron de sus pecados, sino que siguieron en sus hechicerías y en todos ese tipo de cosas. Estos son todos los que Dios les dio todas las oportunidades para que se arrepintieran. Y recordemos cosas muy importantes. Recuerda que toda persona que ha pisado este planeta, que estaba desde antes de la fundación del mundo, que venían en Adán, toda persona, cualquier ser humano, varón o mujer que haya pisado aquí la tierra, ¿sí? Todos ellos siempre van a tener la oportunidad de recibir a Cristo. Entonces, si no lo reciben y no se arrepienten, entonces no volverán a vivir durante 1000 años. Recuerda que toda persona que haya pisado este planeta va a ser en el cuerpo o sin el cuerpo, hayan nacido antes de Cristo, hayan nacido después de Cristo, hayan en el momento que sea, todos ellos van a recibir el Evangelio en el cuerpo o sin el cuerpo, van a ser atribulados en el cuerpo o sin el cuerpo. Así es que todos ellos aún así no se arrepintieron de sus cosas malas, como dice
aquí Apocalipsis 9. Mira, vamos aquí, Apocalipsis 9. Es importante porque todos dicen, bueno, pues es que no recibieron la marca ni en sus frentes, ni en esto, pero entonces estaban viviendo, todos los que murieron antes no tienen nada que ver. No, todos van a ser, ¿sí? Dice aquí Apocalipsis 9, dice, Apocalipsis, vamos a leer a partir de del 20, Apocalipsis 9:20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata y de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos, ¿sí? Así es que todos ellos, ni aún así se arrepintieron después de ver todo lo que les estaba sucediendo. Mira, por ejemplo, Apocalipsis 9, fíjate todo lo que les está pasando a todas estas personas, los que no volvieron a vivir durante los 1000 años, o sea que no se arrepintieron de sus malas obras. Después de mandar todo esto el Señor, dice, el quinto ángel tocó la trompeta, Apocalipsis 9:1, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Dice, cayó una estrella del cielo y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo del gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Es decir, si no tenían el sello de Dios en sus frentes, es que aún no habían recibido a Cristo, ¿sí? Entonces, esas personas, para ellos sí, dice, solamente le hicieran daño a los que no tuviesen el sello de Dios. A los que ya tenían el sello de Dios ya se les dio instrucciones de que no los hicieran daño estas langostas, ¿sí? Y dice en el versículo 5, y les fue dado que no matasen, sino que los atormentasen 5 meses, ¿sí? Y su tormento era como tormento de escorpión, como cuando hiera al hombre. O sea, dices, ¿por qué el Señor quiere estar atormentando a las personas? Para que se arrepientan, ¿sí? En el versículo 6, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Fíjate, dice, yo prefiero ya morirme, ya no quiero, pero ¿por qué no recibes a Cristo como Señor y Salvador? No, yo no quiero saber eso, yo no quiero seguir en eso. ¿Qué tal, Juanita? Entonces, quiere decir que la gente sigue con su necedad después de tantas oportunidades, ¿no? Porque se les predicó estando en el cuerpo a muchos, a otros sin estar en el cuerpo, pero se les va a predicar aunque no estén en el cuerpo, ¿sí? Dice, versículo 6, volvamos a leerlo, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la van a hallar, y ahí van a querer morir, pero la muerte huirá de ellos. Dices, ¿cómo no te vas a arrepentir de lo que te está pasando? Después de tanto sufrimiento, cuando te estamos diciendo, todos los que estén predicando en aquel momento, que no seremos nosotros, porque sabemos que el evangelio será predicado por los 144,000, ¿sí? Esos 144,000 van a predicar el evangelio a todas las personas. Recuerda los misterios de Dios, estén en el cuerpo o estén sin el cuerpo. Y dices, ansías morirte y no quieres recibir a Cristo como Señor y Salvador, ¿sí? Yo me acuerdo una vez una persona que le fui a compartir que estaba
pues ya agonizando, ¿no? Ya le había predicado otras veces y me decía, por favor no me digas nada, nada. Y estaba ya agonizando y me pidió, pues era un conocido, lo fui a ver, le dije, ¿sabes qué? No me puedo ir sin decirte que recibas a Cristo. No, me dice, no, por favor no me hables de Cristo. Dices, ay caray, dices, no puede ser que estés en un momento tan ya estás agonizando de tu muerte y no quieres saber de Cristo, que es tu Salvador, ¿sí? Y entonces aquí estamos viendo que hay personas que no, o sea, por eso aquí dice que les fue dado, dice en el versículo de Apocalipsis 9:5, y les fue dado que no los matasen, sino que solamente los atormentaran por 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre, o sea, eran dolores horribles. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos, ¿sí? Y entonces es aquí cuando entendemos Apocalipsis 9:20, dice que ni aún así se arrepintieron. Ni aún así se arrepintieron, ¿no? Imagínate cómo esas personas que luego mueren de cáncer, que sus dolores son horribles, dices, oye, recibe la salvación. No, a mí déjame así, no, yo no quiero saber de Cristo, no me traigas tus rollos raros, ¿no? Entonces, esos que no se arrepintieron en el cuerpo, sin el cuerpo, son los que no volvieron a vivir durante 1000 años. O sea, quiere decir que estas personas, ¿sí?, no volvieron a vivir. Recuerda que nadie puede matar el alma. O sea, el Señor Jesucristo dice, somos seres eternos. Recibas a Cristo, no lo recibas como Señor y Salvador, somos seres eternos. Así es que por eso estamos hablando aquí que en esa eternidad que tenemos todos, hay una eternidad, pero lo mejor es estar en una eternidad con el Señor Jesucristo, con el Padre y con su Espíritu, toda una eternidad, a estar una eternidad en el lago de fuego, donde es el lago de fuego y azufre, donde va a ser lanzado Satanás, la bestia, ¿sí? Así es que recuerda, ¿por qué dice los otros muertos no volvieron a vivir? Entonces, espérame, Señor, cuando me dices aquí en Apocalipsis 20, los otros muertos, dice, vamos aquí a Apocalipsis 20:25, pero los otros muertos no volvieron a vivir. Pues ¿cómo van a vivir si ellos estaban muertos? No, lo que está diciendo, los que estaban muertos en el espíritu no volvieron a vivir, es decir, en este momento Dios los deja sin vida, ahora sí, durante 1000 años. Después de 1000 años van al trono blanco, van a ir al trono blanco, ¿sí? Todas estas personas. Y aún así los libros van a ser abiertos. Déjame leer, tomar un poco de agua. Entonces, efectivamente, como dice Vicky, gracias a Dios por su palabra, nos las compartieron, hubo un obrero que te la compartió, gracias a Dios que todos nosotros conocemos a Cristo porque nos compartieron la palabra. Pero lo que es importante saber también que mucha gente murió ya y nunca se le compartió. Bueno, pues va a tener la oportunidad de recibir a Cristo, ¿eh? Ahora imagínate una persona que le están hablando de que Dios existe y tiene que creer en Dios, tiene que creer en el Señor Jesucristo. Acumula ira para el día grande, la ira de Dios. Por eso estamos diciendo que el hombre no tiene justificación para decir que nunca se le compartió el evangelio. Nadie va a poder llegar y decir, Señor, es que a mí nadie me habló de ti. Toda persona que pisó este planeta, ¿sí?, conforme a Apocalipsis, todos van a conocer el evangelio de Dios. Y aquí estamos viendo en Apocalipsis 9 todas estas personas, ¿sí?, que
a pesar de que no recibieron el Evangelio en su momento, lo reciben después en la gran tribulación, es decir, son llevados en la gran tribulación para que conozcan al Señor. Mira, una de las cosas que podemos ver importantes, o sea, que nos puede ejemplificar esto, porque es un misterio tremendo. Todos los judíos a la fecha no han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Ahora tú piensa una cosa, ¿cuántos judíos han muerto a la fecha de hoy desde que el Señor Jesucristo vino a ellos? A los suyos fue y los suyos no le recibieron, ¿sí? ¿Cuántos judíos han muerto, ¿sí? Que han dejado el cuerpo y que ya ahorita ya no están en el cuerpo y que no recibieron a Jesucristo? Sin embargo, nuestro Padre Celestial, en su grandeza, en su beneplácito, los va a salvar. Los va a salvar, ¿sí? Y entonces podemos ver aquí en la palabra de Dios estos tremendos misterios, ¿sí? Por eso dice aquí, mira, vamos a ver esta parte de este misterio de Dios. Número 1, recuerda, nosotros los cristianos, en el cuerpo o sin el cuerpo, ¿sí?, vamos a ser despertados, y aquel que alcanzó corona se va con el Señor Jesucristo, y los que no alcanzan corona se quedan a la tribulación. En Mateo 25 nos dice claramente en las vírgenes, recuerda, las 10 vírgenes durmieron, dice el Señor Jesucristo en este misterio que revela el Señor, dice en Mateo 25, ¿sí? Mateo 25, 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, ¿sí? Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, ¿sí? Es decir, estas 10 cristianas, en la parábola que está dándonos el Señor Jesucristo, las 10 cabecearon y se durmieron, dice, ¿no? O sea, dejaron el cuerpo. Y cuando llegó el Señor, dice en el versículo 6, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salir a recibirle. O sea, viene el tribunal de Cristo, viene el Señor Jesucristo, y las que estaban preparadas, ¿sí?, las que estaban preparadas entraron a las bodas del Cordero, ¿sí? Y dice aquí en el versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar el aceite, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Esto es para los cristianos. Estaban ya, las 10 vírgenes estaban sin el cuerpo. Por eso siempre decimos, ¿y por qué 10? ¿No? Porque nosotros hemos formado una convicción, y digo, yo doy la libertad a que cualquiera piense como quiera, pero las 10 durmieron, quiere decir que 2 sí están en el cuerpo, 2 vírgenes, ¿no? Y se cerró la puerta, ¿sí? Pero lo impresionante es en el versículo 11, que después, dice en el versículo 11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos, ¿sí? Recuerda que esas otras, las 5 vírgenes insensatas, les dijeron, vayan a conseguir ustedes su aceite. Y aquí dice en el versículo 8, dice, las insensatas le dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan, o sea, no tenemos aceite. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, ir más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. O sea, ellas se fueron a conseguir el aceite. Y lo impresionante es que vemos que volvieron a regresar. ¿Sí? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Volvieron a regresar, porque después dice en el versículo 11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos, ya traemos aceite.
ya lo conseguimos, ¿sí? Mas él respondió, dijo, de cierto os digo que no las conozco, ¿no? Entonces esto se complementa con Apocalipsis, donde dice que se les dan vestiduras blancas a los que salen de la tribulación. Mira, vamos aquí a Apocalipsis 20, Apocalipsis es 6, permíteme, déjame buscarlo ahorita, ¿sí? En Apocalipsis 6, 9, dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. No el testimonio de otros, ni el testimonio del Señor Jesucristo, sino ellos ya tenían un testimonio propio de ser como Cristo, es decir, que fueron transformados, ¿sí?, en la tribulación, porque dice que cuando se abrió el quinto sello, vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. ¿Por qué fueron muertos? Por defender la palabra de Dios, por de ser radicales, ¿sí?, y decir yo soy hijo de Dios y yo voy a obedecer a Cristo, y aunque me estés me quieras poner un sello bestia, no lo voy a permitir. Y por el testimonio que tenían, es decir, es muy importante el testimonio que ellos ya tenían, porque recuerda una cosa, si tú vas a Primera de Juan, dice la palabra de Dios que así como es el Señor, así somos nosotros en este mundo, ¿sí? Dice en Primera de Juan 4:17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Cuál juicio? El tribunal de Cristo, porque estamos hablando de los cristianos. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, como es nuestro Señor Jesucristo, así somos nosotros en este mundo. Y ahorita yo te diría, somos igual que Cristo, nos falta mucho, pero vamos camino a la perfección. Y esa perfección la podemos alcanzar a través de conocer a Cristo. De esto consiste el nuevo pacto. No podemos caer en el mandamiento, porque en la ley, ya cuando Dios dio la ley, nadie lo obedeció, y el Señor dijo, si no obedeces toda la ley, no vas a ser salvo. Entonces, al ver que el hombre no obedece todos los mandamientos de Dios, Dios estableció un nuevo pacto con el pueblo de Israel. Y nosotros somos parte de ese nuevo pacto ahorita, porque hemos creído en el Señor Jesucristo. Y al creer en el Señor Jesucristo, Dios nos da su precioso Espíritu, pone un hombre nuevo en nosotros, un hombre que es irreprensible, es decir, somos nacidos de una simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive para siempre, y Dios puso su Espíritu. Y entonces, a través del conocimiento de la palabra, a través de creer en toda la palabra, porque dice, a ellos no les aprovechó la palabra por no ir acompañada de fe, entonces Dios obra en nosotros, y la palabra de Dios obra en nosotros. La palabra de Dios nos transforma. Por eso en Primera de Pedro, mira, aquí en Primera de Pedro, dice en Primera de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. ¿Mediante qué? El Espíritu, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido,
Amaos amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo nosotros renacidos no de simiente corruptible, sino fuimos renacidos de una simiente incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, ¿sí? Así es que, mi hermano, entonces tú eres una virgen sensata, tú creces en la palabra de Dios, juntas tu aceite y como dice el Señor, si te toca dormir, cuando venga el Señor a despertarte, tú ya tienes tu aceite y estás listo para pasar al tribunal de Cristo, para que el Señor te diga: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, ¿no? Pero si un cristiano es insensato y no crece en la palabra de Dios y no toma esta gran obra que Dios ha hecho en nosotros, que el Señor Jesucristo hizo en la cruz para que pudieras tener al Espíritu Santo para que te transforme, ¿sí? Si no tomas esa maravillosa obra que hizo nuestro Señor Jesucristo, como dice en Primera de Pedro, ¿sí? Dice aquí, Primera de Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, elegidos en la presencia de Dios en santificación de ¿qué? Del Espíritu, santificado santificado en tu espíritu. ¿Para qué? Para obedecer. Para obedecer. Gloria a Dios por eso. Entonces, aquí vemos en la parábola de las 10 vírgenes que ya no estaban en el cuerpo y fueron al tribunal de Cristo y pudieron, las que no fueron sensatas, pudieron conseguir el aceite. Por eso regresaron. Por eso aquí en Apocalipsis se les dan vestiduras blancas. Dice en Apocalipsis 6:9, cuando se abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ya tenían. Y versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo, verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron, ¿qué? Vestiduras blancas, y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos, ¿sí? Que también habían de ser muertos como ellos. ¿Y quiénes son esos consiervos? Todos los que se les va a predicar en la gran tribulación la palabra de Dios y que muchos van a ser salvos. Ahora, el otro ejemplo que tenemos en Romanos 11, ¿sí? En Romanos 11, vamos aquí al libro de Romanos 11, el apóstol Pablo nos da a conocer un gran misterio, el cual dice aquí Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, Dios también en su grandeza, en su poder, ha permitido que todo el pueblo judío esté endurecido por el castigo de su desobediencia, ¿sí? Y los va a tener, digamos, el Señor hasta que entre la plenitud de los gentiles, ¿sí? De los que van a ser llamados, ¿sí? Entonces vendrá el tiempo para ellos. Fíjate lo que dice aquí en el versículo 26. Y luego todo Israel, todo el pueblo judío, todo israelita, todo judío que pisó este planeta va a ser salvo. Luego
todo Israel será que salvo, ¿sí? Todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Imagínate, piensa en esto. ¿Cuántos judíos ahorita hay en el cuerpo que no quieren saber nada de Cristo y que tú platicas con ellos y para ellos Jesús es un profeta más, pero no es el Hijo de Dios, no es el Salvador, ¿sí? Pero Dios en su grandeza los va a salvar a todos. Ahora, ellos se van a ir a las tinieblas de afuera. Recuerda cuando el Señor Jesucristo dijo que el reino, que los hijos de este reino, mira, vamos aquí a Mateo 10, ¿sí? Dice Mateo 10, no, o es Mateo, déjame ver si lo encuentro rápidamente. Aquí lo debo tener. Dice Mateo 8, ¿sí? Dice Mateo 8, 11. Os digo que vendrán muchos de oriente y del occidente y se van a sentar con Abraham e Isaac y Jacob, ¿en dónde? En el reino de los cielos. Versículo 12. Más los hijos del reino, que son los israelitas, serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sí? Porque a ellos no les fue dado conocer los misterios del reino porque fueron desobedientes. Pero Dios en su grandeza prometió salvarlos. Ahora, lo que yo quiero que pienses es esto. ¿Cuánto judío ya murió en el cuerpo? Ya dejaron el cuerpo y Dios los va a salvar. Por eso dice en Romanos 11 que vendrá de Sión el Salvador. Mira aquí en Romanos 11 dice, Romanos 11, 26, este misterio que dice el apóstol Pablo, no quiero que lo ignores, quiere decir que Dios no quiere que ignores este misterio, ¿sí? Este misterio que todo Israel será salvo, ¿sí? Y dices, a ver, Señor, ¿cómo van a ser salvos? Ya murieron muchísimos y no te recibieron como Señor y Salvador, ¿sí? Ya dejaron el cuerpo. Pues Dios va a salvar a todo Israel, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, ¿sí? Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados, ¿sí? Así es que cuando Dios promete, Dios cumple. Por eso, fíjate, ahora vamos aquí al libro de Apocalipsis 14. Quiero que vayas aquí a Apocalipsis 14. Fíjate, cuando viene el Señor, ¿sí? Ver cómo nos dijo en Romanos 11. Vendrá de Sión. ¿Vendrá de Sión quién? El libertador. En Apocalipsis 14 dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie, ¿en dónde estaba en pie? Sobre el monte de Sión. Y con él estaban los 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente, ¿sí? De estos 144,000 que tenían el nombre del Señor Jesucristo y el nombre del Padre Celestial. Versículo 14, 2. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como de sonido de gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas.
Y cuando tocaban las arpas, cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico. Nadie lo podía aprender. Entonces, ¿quién podía aprender ese cántico? Ese cántico lo podían aprender los 144,000, ¿sí? Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos dentro de los de la tierra. Pero al decir los de la tierra, no tenemos que pensar en los de la tierra porque tienen que estar en el cuerpo, están en la tierra, ¿sí? Y estos 144,000, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, ¿sí? Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. O sea, estos 144,000 son seres que son hombres que Dios ha escogido, pero ¿de dónde son estos 144,000? Vamos aquí, Apocalipsis 7, ¿sí? Dice Apocalipsis 7:1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y este ángel clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. ¿Hasta cuándo? Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Y quiénes son los siervos de nuestro Dios? Y oí el número de los sellados, que era de 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Estos 144,000 sellados no los relaciona el Señor con mucha claridad. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. Y tú dirás: ¿y yo no voy a ser parte de ellos? No, si tú recibiste a Cristo como Señor y Salvador, y eres diligente, y eres verdaderamente, estás camino a la esperanza viva, tú crece espiritualmente para que seas perfeccionado por el Señor, para que cuando venga el Señor te lleve al cielo. Pero habrá cristianos que no van a ser obedientes a la palabra y serán perfeccionados en la tribulación. Y en la gran tribulación es donde aparecen estos 144,000, que son muy claros, que son de la tribu de Judá, de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí, ¿sí? De la tribu de Manasés. Es decir, de las 12 tribus Dios toma 144,000. De esos 144,000, que son personas muy especiales, que son santos, como dice Apocalipsis 14, que son vírgenes estos hombres, que siguen al Cordero por donde quiera que va, que son redimidos dentro de los hombres, que en sus bocas no es hallada mentira y son sin mancha, ¿sí? Ahora, ¿qué van a hacer esos 144,000? Gracias, Susi. ¿Qué van a hacer estos 144,000? Dice en el versículo 14:6: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es decir, con estos 144,000 Dios va a predicarle el evangelio, ¿sí?, a todo el pueblo de Dios y a todos los moradores de la tierra, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua y a todo pueblo. Aquí es donde le va a predicar el evangelio a su propio
al pueblo de las 12 tribus de Israel. Estas 12 tribus, de las tribus de Israel, que estén, muchos ya murieron, aquí se les va a predicar, porque todo Israel será salvo. Y ¿sabes qué, mi hermano? Aquí es cuando tú te das cuenta de la grandeza de Dios y que tu fe se fortalece, porque dices, híjole, cuando yo veo un problema del que yo tengo, siendo que no se va a solucionar, pues no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Si Dios, estando el hombre en el cuerpo, sin el cuerpo, les va a predicar el evangelio a todas estas personas. Amén. Imagínate tú cuando piensas en tu problema, si Dios, que tuvo un pueblo desobediente, que fueron los que crucificaron al Señor Jesucristo, a los suyos fue y los suyos no le recibieron. Yo estoy consciente que sí, el Señor tenía que ir a esa cruz. Él tenía que ir a esa cruz cuando Pedro dijo, no voy a permitir que te maten, Jesús. Dice, cállate. El Señor Jesucristo le dijo, cállate, Satanás, no sabes lo que estás diciendo, porque si yo no voy a esa cruz, entonces tú no podrías alcanzar a ir a poder estar en presencia de mi Padre Celestial. No podías estar en la presencia de mi Padre, porque entonces si yo voy a esa cruz, yo voy a darte un espíritu nuevo, Pedro, y voy a poner mi espíritu entre ti y se va a cumplir ese pacto y haré que obedezcas mis mandamientos, porque el Señor, mi Padre, y es decir, voy a escribir en tu corazón mi palabra, en tu espíritu y en tus mentes la voy a escribir y te voy a transformar. Entonces, Pedro, te digo que estás hablando como Satanás, porque no puedes impedir la obra de Dios de que yo vaya a la cruz, ¿sí? Pero los suyos no lo recibieron, ¿sí? A los suyos fue y los suyos no le recibieron. Pero por eso dice aquí, fíjate, cuando dice el Señor en la parte de que los dones son irrevocables, porque hemos usado mucho eso para los dones de que Dios, muchos lo han llegado a hacer para decir, yo tengo el don de la sanidad, y como los dones son irrevocables, permíteme, los regalos de Dios son irrevocables, y ese es otro estudio de cuando el Espíritu Santo se manifiesta para usarte para sanar a una persona, para usarte para que haya un milagro, que sí. Entonces son cosas diferentes, pero aquí en Apocalipsis 11:27 dice, y este va a ser mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados, porque Dios va a hacer que todo Israel sea salvo, estén en el cuerpo o estén sin el cuerpo. Así es que en el versículo 28 dice, así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de nosotros, ¿sí? Dice el apóstol Pablo, dice el Señor, ellos son enemigos, ¿sí? En cuanto al evangelio, son enemigos del evangelio, y sin embargo van a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, y los va a salvar con 144,000, ¿sí? Que son unas personas muy, muy especiales para Dios, ¿sí? ¿Sí? Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Se está refiriendo esto de los irrevocables, los dones y el llamamiento de Dios que son irrevocables, se está refiriendo al salvar a este pueblo. El irrevocables es el regalo que Dios, que los llamó a ser de Él, y Dios va a cumplir que sean de Él, ¿sí? Así es que nosotros debemos entender lo que estamos viendo ahorita, que toda persona que pise este mundo, es decir, que estuvo aquí, va a tener la oportunidad de que se le predique el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Se le predique las buenas nuevas del evangelio, ¿sí? Esté en el cuerpo o no esté en el cuerpo. Y cuando se predique este evangelio, y muchos aún así
no reciban al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, estando aún así, como dice, ni aún así se arrepintieron, entonces cuando inicie el milenio, ellos no volverán a vivir hasta que pasen esos 1000 años. No volverán a vivir hasta que pasen 1000 años. ¿Eso qué significa, mis hermanos? Vamos aquí a Apocalipsis 20. Entonces en Apocalipsis 20 dice, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. ¿Quiénes son estos? Los que, a pesar de que se les estuvo predicando el Evangelio, no recibieron al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, ¿sí? Entonces por eso dice aquí en el Apocalipsis 25, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Quiénes son estos muertos? Muertos en el Espíritu. Muertos en el Espíritu, o sea que no, una persona que nace de nuevo deja de estar muerto en el Espíritu. Recuerda una parte que nos puede ejemplificar cuando una persona le dice, Señor Jesús, déjame ir a enterrar a mi padre y regreso y te sigo. Y el Señor Jesucristo le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, ellos están muertos en el Espíritu, deja que los muertos entierren a sus muertos. Sí, parece muy fuerte la palabra y es fuerte, pero no hay una persona que pueda tener vida porque la vida solamente está a través de Cristo. ¿Sí? Como dice primera de Juan 5:19, si no me equivoco, y el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, ¿sí? Así es que, mis hermanos, entonces aquí en el versículo 6, bienaventurado y santo, bienaventurado y qué, y santo. ¿Y por qué santo? Porque ya fue perfeccionado en la gracia. Y si no fue perfeccionado en la gracia, fue perfeccionado en la tribulación. Y si no fue perfeccionado en la tribulación, fue perfeccionado en la gran tribulación. Así es que por eso dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Es decir, tú eres parte de esa primera resurrección, así es que ya eres un bienaventurado. Pero ahora te falta ser santo, ¿sí? Ahora te falta ¿qué? Ser santo. En ese proceso estás tú y yo en aprender a ser santificados, es decir, a terminar con nuestro pecado. Pero aquí en Apocalipsis 20 ya nos está diciendo, ya fueron perfeccionados. Porque el Señor como dice el apóstol Pablo, de una cosa estoy convencido, que el que comenzó la buena obra en nosotros, la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Y ese día de Jesucristo es este momento cuando el Señor Jesucristo inicia el milenio, ¿sí? En otra parte nos dice el Señor en Efesios 4, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, a un varón perfecto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Es decir, dices, a ver, ¿todos iremos a llegar a la unidad de la fe? Sí, al momento de que inicie el milenio. Unos por haber sido obedientes en el tiempo de la gracia. Otros, por la desobediencia, se quedaron a la tribulación, pero son perfeccionados. Y otros son perfeccionados en la gran tribulación, porque será predicado este evangelio a toda criatura, ¿sí? Pero todos aquellos que sigan adorando imágenes, todos aquellos que no reciban a Jesucristo como Señor y Salvador, son esos muertos que no vuelven a vivir hasta después de los 1000 años, ¿sí? Así es que vuelve aquí a leer esta, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos,
sino que serán sacerdotes del Dios, de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. ¿Sí? Y ahora, así es que aquí viene después, viene el juicio que se le da ya a Satanás. Dice, versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrán a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a todos estos que vuelven a vivir, ¿sí? A fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, o sea, la Nueva Jerusalén y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, ¿sí? Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahí se acabó ahora sí Satanás. Satanás es lanzado, ¿sí?, junto con la bestia y la imagen y el falso profeta, ahí. Pero ahora, ¿qué va a pasar con esos muertos que no volvieron a vivir durante esos 1000 años? Versículo 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, ¿sí? Y esto lo voy a dejar para mañana, mis hermanos, porque es impresionante la misericordia de Dios. Otra oportunidad de abrir los libros y ver cómo fue su vida de estas personas. Porque todos los que entraron en la primera resurrección ya no irán al trono blanco. ¿Por qué? Porque ya son bienaventurados y santos los que tienen parte en la primera resurrección. Aleluya. Es decir, ya dices, a ver, entonces cuando venga el juicio de nuestro Padre Celestial, ¿van a ser abiertos los libros y voy a ser juzgado? No, porque tú ya fuiste bienaventurado y santo, ¿sí? Y entonces estás 1000 años con Dios, como dice aquí, y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Quiénes? Todos los que salieron de la tribulación y la gran tribulación y que no permitieron que se les pusiera la marca ni en sus frentes. Es decir, tú no vas a ir al trono blanco, van a ir al trono blanco todos aquellos que no reciban a Jesucristo después de haber pasado la tribulación y la gran tribulación. Pero nadie podrá decir, a mí no me predicaron del Evangelio. No van a poder decir, porque en la gran tribulación y en la tribulación se está predicando el Evangelio. En la gran tribulación con los 144,000, donde el Señor Jesucristo el Señor Jesucristo será exaltado y glorificado, porque el Padre Celestial va a lograr que le den la gloria a Cristo cuando yo quite sus pecados, dice el Señor. Y el Señor, ¿cómo quita los pecados el Señor si no es a través de la sangre de Cristo? Nosotros somos limpiados de todo pecado gracias a la sangre de Cristo. Por eso cuando el Señor Jesucristo les dice en Romanos 11, les dice que todo Israel será salvo y que de Sión vendrá vendrá de Sión el Salvador, ¿sí? Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob, o sea, Israel, la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Y cuando encontramos que vendrá de Sión el libertador? En Apocalipsis 14, en el momento de la gran tribulación, es cuando les es predicado el Evangelio, estén en el cuerpo o estén sin el cuerpo. Gloria a Dios. O sea, tú ya no tendrás que ir al trono blanco. Amén. No van a ser abiertos tus libros porque tú ya eres santo por las obras que estás haciendo. ¿Por qué se abren los libros? Los libros se abren pues para ver cómo fuiste en la tierra, pero ya tú
en ti se está escribiendo todas las obras buenas, porque fuiste creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Te damos gracias, mi Dios. Ahí dale gracias a Dios que llegaste a Cristo, que te llamó a Cristo y que eres hijo de Dios, eres hijo del Dios viviente, estás guardado, estás protegido. Es lo más maravilloso que te pudo haber pasado, haber llegado a Cristo Jesús. Amén. Así es que cierra ahí tus ojos y vamos a orar. Padre mío, creador del cielo y de la tierra, Dios del universo, Dios santo, único, grande y maravilloso. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, por toda la revelación que nos da, Señor, de poder entender tus misterios. Señor, sigue tratando con nosotros para que sigamos siendo perfeccionados por ti, para que podamos ir contigo al cielo, que es nuestra esperanza viva, Padre, siendo perfeccionados para ser esos bienaventurados y santos que tenemos parte en la primera resurrección. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Muchas bendiciones. Mañana nos vemos para terminar esta partecita cuando se abren los libros y todas estas cosas, ¿sí? Dios me los bendice. Bye, mis hermanos. Nos vemos mañana de 7 a 9. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Claro que sí, como dice Juanita. Amén. Dios me los bendice mucho. Bye.